Agustín, a todos. Sí, una semana que el gobierno termina celebrando después de una victoria inesperada por lo abultado de la cantidad de votos que consiguió el gobierno en la sesión, tanto para la aprobación del presupuesto como también para la aprobación de la ley de inocencia fiscal, que inocencia fiscal quedó medio tapado por el presupuesto, pero que va a tener una importancia central durante todo este año y que el gobierno tiene mucha confianza en que puede ser una de las llaves para poder reactivar la economía. Así que el gobierno celebra, el gobierno termina este año primero contento y celebrando la victoria en las elecciones, y ahora como consecuencia de esa victoria y la reformulación del equilibrio de fuerzas dentro del Congreso, ahora también celebra la aprobación del presupuesto y de la ley de inocencia fiscal. Inocencia fiscal que vos lo decías, ¿no? Quedó tal vez un poco tapado por el presupuesto. Es verdad que hablamos muchísimo del presupuesto, no solamente porque ya 3 años hacía ya 3 años que estábamos sin presupuesto, sino también porque la verdad es que el gobierno hasta último momento, ¿no?, tuvo que negociar y correr, ¿no?, detrás de ese tema. Yo lo contaba recién en el inicio del programa, y este es un dato que aportabas vos, ¿no? 8.000 y pico de pasos dio Patricia Bullrich, es lo que le contaba a sus colaboradores, lo contás vos en una de tus notas de este fin de semana, porque todo eso fue lo que se recorrió en el Senado para negociar en el medio de la sesión, cuando la sesión ya estaba en curso. Cuando la sesión ya estaba en curso, la sesión había arrancado temprano a las 10 de la mañana con la reunión de comisión de labor parlamentaria. Ya ahí había empezado la rosca final, la negociación final con los senadores, y contábamos en esa nota que Patricia Bullrich tiene un podómetro en su reloj, y ese podómetro había marcado 8.034 pasos que significaban 5 kilómetros que había tenido que recorrer en el recinto, en los pasillos y en toda la jornada, y era una demostración de todo lo que había costado esa negociación y las idas y vueltas que había tenido la ex ministra y presidenta del Bloque de la Libertad Avanza para conseguir el apoyo. A ver, el gobierno necesitaba 37 votos. 37 votos era lo que necesitaba el gobierno para aprobar el presupuesto. El gobierno llegaba a esta sesión con la obligación de que se aprobara sin tocar una sola coma, porque si se modificaba el proyecto, si caía algún artículo, tenía que volver a la Cámara de Diputados, ya no iba a haber tiempo, iba a tener que prorrogarse una vez más el presupuesto, y esto iba a ser un dolor de cabeza sobre todo, y esto es importante, para la negociación y para el tema del pago de la deuda. El gobierno necesitaba que el año terminara con el presupuesto cerrado, aprobado, y se terminó aprobando. Necesitaba 37 y tuvo 46. Y tuvo 46. Estábamos acá el otro día, ¿viste? En el minuto a minuto, porque llegaron las 9 de la noche, era el momento en que Bullrich estaba terminando su discurso, que fue muy impactante, claramente, después de un discurso muy distinto de Mayans, obviamente, y después el artículo por artículo. Y en el 2 se votó con 42 a favor, ¿no? También. Era el más polémico, ¿no? El título 2 era el título más conflictivo porque dentro del título 2 estaba el artículo 30. El artículo 30 era un artículo conflictivo, difícil de pasar, porque implicaba la derogación de presupuestos mínimos para educación, para la educación en general, y también para ciencia y tecnología, ¿no? Ciencia y tecnología, que eran presupuestos que estimaban un 6% del PBI destinado a educación y en 1% progresivo para el área de ciencia y tecnología. Este artículo anulaba, derogaba estos supuestos, y era complejo que pudiera pasar en función de lo que tenía que juntar el gobierno. El gobierno tiene 21 senadores, 21. Necesitaba 37, y para ese artículo conflictivo que estaba dentro del título 2, el gobierno consiguió 42, 42 votos, es decir, 5 votos más de los 37 que necesitaba. Y dentro de esos votos extra, lo que llamó la atención y lo que fue un dato político relevante es que hubo 3 votos peronistas, 3 votos de senadores que integran el bloque kirchnerista, el bloque popular, como se lo llama ahora,
vieron que el kirchnerismo va cambiando de franquicia, va cambiando de nombre, cuando pierden una elección, cambia el nombre, ahora se llama el Bloque Popular. Dentro del Bloque Popular, el interbloque popular en realidad, hay un bloque que se llama Convicción Federal, que son los senadores que responden a los gobernadores peronistas que no reconocen el liderazgo de Cristina. Claro. De esos 5 senadores, 3, es decir, la mayoría de ese bloque, votó con el gobierno. Votó con el gobierno tanto el presupuesto en general como ese título en particular, y esto demostró que el gobierno había logrado construir una coalición de reformas, como lo llama el gobierno, una coalición capitalista. Claro. Esa es la definición que está dando el gobierno ahora y que era el proyecto que tenía Javier Milei cuando llegó allá en el 10 de diciembre del 2023, solamente con poco menos de 40 diputados y solo 7 senadores. Así que para el gobierno es un fin de año a toda orquesta que termina contento, satisfecho por estos resultados, y ahora viene la prueba de fuego en la Cámara de Senadores con modernización laboral y con la ley de Graciades que se debe tratar a partir del 10 de febrero en otras sesiones extraordinarias. Ahora nos vamos a meter y profundizar en esto que mencionabas, ¿no? ¿Cuáles fueron las voluntades que llamaron la atención, que terminaron apoyando al gobierno? Y Cristina Fernández de Kirchner empieza a perder o ya perdió poder en el Senado. Ahora profundizamos en eso, pero escuchemos antes a el propio Javier Milei hablando este fin de semana sobre lo que ocurrió en el Congreso en relación al presupuesto, pero también a la ley de inocencia fiscal. Mirá. Probablemente estemos frente a la jornada legislativa más importante de la historia argentina por 2 eventos que son 2 hitos a destacar. Por un lado, el propio hecho de haber sancionado un presupuesto con déficit cero. Y por otra parte, una ley que sin lugar a dudas debe ser una de las leyes más importantes de los últimos 100 años y que es la ley que restaura el principio de inocencia en temas, digamos, impositivos. Bueno, ahí está, ¿no? Javier Milei que habla finalmente, más allá de todo lo que se discutió por el famoso artículo que derogaba las leyes de emergencia en discapacidad, etcétera, habla Javier Milei de un proyecto de presupuesto, ahora ley, con equilibrio fiscal, déficit cero, etcétera, ¿no? Convencido de lo que se aprobó. Exactamente. El presupuesto tiene un equilibrio, es con déficit cero, una previsión de crecimiento del orden del 5%, dólar de 1.430. Inflación del 10% anual. Una inflación del 10% que son todas metas muy ambiciosas. Cuando uno los pone en línea, todas esas metas son metas muy ambiciosas, pero lo que el gobierno estuvo resaltando en todo momento fue esta idea de un presupuesto sin déficit, un presupuesto con un superávit del orden del 0,3%, que es la previsión. Ahora, dentro del presupuesto hay que recordar que en la Cámara de Diputados había caído otro título, que era el título 11, que incluía el artículo 75, que derogaba 2 leyes complicadas para el gobierno, que era la ley de financiamiento de universidades y la ley de discapacidad, que exigen un esfuerzo presupuestario muy alto del orden de los 6 billones de pesos, y eso va a tener que financiarse. Van a tener que encontrar fuente de financiamiento a partir sería para vos, Facundo, ahí hay un paréntesis, ¿la va a aplicar? Porque digo, la de discapacidad, por ejemplo, el gobierno había había firmado este dictamen donde decía igual se suspende su aplicación, ¿no? Con lo cual ahí queda todo como en un limbo. Hay una zona gris porque el gobierno lo que dice es que ambas leyes violan la ley de administración financiera, que obliga ante cualquier definición de un gasto, tiene que incluirse dentro de la misma ley la fuente de financiamiento. Eso no figuraba en ninguna de las 2 leyes. El gobierno rechazó esas leyes, las vetó, y el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, ratificaron esas leyes con 2 tercios. Y en la Cámara de Diputados, en la primera sesión, cuando trataron como Cámara de Origen esta derogación, nuevamente la rechazó
por mayoría. Y la justicia también tomó una decisión. La justicia también obliga al gobierno a Claro. cumplir Claro. esa ley. Lo que está planteando el gobierno es que van a haber reacomodamiento de partidas para que se Exactamente. pueda financiar el cumplimiento de ambas leyes. El gobierno entendía que no podía demorar la aprobación del presupuesto y que en todo caso tiene que cumplir con lo que la justicia, Claro. el Congreso le O demandó. sea, debieran Nosotros aplicarse esas leyes en definitiva. Sí, sí, deberían pagarse esos fondos. Claro. Lo que el gobierno plantea es que siempre juega dentro del marco de la regla del juego, y cuando la regla del juego tienen que acatarse, se acatan. La justicia ordenó que se siga pagando, por ejemplo, pensiones que habían Claro. sido suspendidas, y también obligó que se cumpla esa ley. Esa ley tiene algunos aspectos que son muy confusos y muy polémicos, como por ejemplo otorgar a todos los que tienen certificado de discapacidad una pensión. Eso sería una erogación inmensa para el Estado, que se está discutiendo algún tipo, digamos, de ley correctiva o de reglamentación para limitar ese impacto Claro. presupuestario. Pero el presidente, perdón, lo dijo que, o sea, entendía que no era un momento para, digamos, entrar en dos temas sensibles. Recuerdo más o menos la expresión, y yo creo que al gobierno no le conviene entrar en ese No. tema que ya forma parte del año pasado, ¿no? Pero aparte, lo importante, Hugo, es que el gobierno necesitaba aprobar y tratar de despejar la duda sobre el tema del presupuesto, porque tiene en apenas 10 días un vencimiento del orden de los 4.300 millones de dólares, y le falta un puchito, entre comillas. Le falta un puchito que tiene que buscar al mercado, y para poder emitir deuda, Toto Caputo necesitaba que se aprobara ese presupuesto, que incluía uno de los artículos, la autorización para emitir deuda en el mercado de Estados Unidos. Por eso es que Caputo estuvo muy activo, Toto Caputo estuvo muy activo en facilitar la aprobación del presupuesto. Más allá de que el mercado y el Fondo Monetario pedían, ¿no? También que haya un presupuesto. Por supuesto. Te quería preguntar cuáles son los desafíos que vienen, porque ahora lunes y martes no habrá actividad. Y en febrero se viene la reforma laboral. ¿Cuáles para vos son los mayores desafíos del gobierno y los más importantes en ese sentido? Va a haber ahora un compás de 2 semanas por lo menos, donde el gobierno va a entrar en, no sé si en receso, pero sí en letargo. No tiene por ahora, en principio, ninguna medida política de alto impacto. En principio hay algunos temas pendientes relevantes que en breve van a conocerse, como por ejemplo la puesta en marcha de la Agencia de Seguridad Migratoria, que eso es un anticipo y es importante, que va... ¿Diego Valenzuela a cargo? Que va a ir Diego Valenzuela a cargo de esa área, que puede ser una de las noticias importantes de los próximos días. También una conferencia de prensa que va a dar Manuel Adorni el martes, en teoría, para dar como el cierre del año político, que es otro anticipo. O sea que Valenzuela no asume en la provincia de Buenos Aires. Valenzuela no va a asumir en la provincia de Buenos Aires, sigue con pedido de licencia. Hay una controversia en el Senado que excede la cuestión de Diego Valenzuela y que tiene que ver más con la lógica de la interna del peronismo, que si querés después la hablamos, y que es un poquito más árida y más profunda. Pero Diego Valenzuela está como de licencia como intendente de 3 de febrero, también está de licencia como senador de la provincia de Buenos Aires, y está en gateras para asumir esta administración de seguridad migratoria, que va a ser una de las medidas importantes que va a poner en marcha el gobierno. Pero lo relevante, Hugo, y para que la gente sepa, la prioridad que va a tener el gobierno de las próximas semanas va a ser negociar y definir la letra chica de 2 leyes importantes: la ley de modernización laboral, que se la denomina la reforma laboral, y la ley de glaciares, que es una ley que habían planteado los gobernadores del norte del país y que también va a pulirse la letra chica. Tiene dictamen aprobado de la Cámara de Senadores, pero va a definirse la letra chica para ir con todo acordado a la sesión prevista para el 10 de febrero, donde el gobierno espera tener una mayoría similar a la que tuvo para el presupuesto y para la ley de inocencia fiscal, y poder aprobar. Son leyes importantísimas. La de la modernización laboral, porque implica
poner un ojo sobre la mitad de la gente que está en negro, que no tiene ningún tipo de protección social, y al mismo tiempo el tema de la ley de glaciares, porque implicaría destrabar un sector como el sector minero, que puede aportarle a la Argentina gran cantidad de divisas y dinamizar un sector productivo que está muy relegado en la Argentina. Acercarnos más a lo que es el modelo de Chile. El modelo de Chile, que tiene una exportación del orden de 15 veces más que en Argentina. 15 veces, ¿no? Impresionante eso, ¿no? Sí. El presidente Milei ayer en una entrevista radial en Radio Mitre hablaba de lo que para él, de acuerdo a su visión de administración, será la Argentina en los próximos años. A ver. Argentina venía de 100 años de decadencia. En el 23 los argentinos optaron por un cambio. Frenamos la inercia en el 24. En el 25 empezamos a construir las bases. Argentina potencia nuevamente. Ayer dimos los 2 primeros pasos fundamentales para poder volver a empezar a construir la Argentina que todos soñamos y que los argentinos de bien merecemos. Siguiendo por este camino, Argentina va a ser grande nuevamente, no tenga ninguna duda. La visión de la administración Milei que él mismo dirige. Ahora, del otro lado no aparece nadie que pueda hacerle sombra por ahora. El gobierno arranca un año, ¿no? El 2026, con muchos elementos a favor. Con muchos elementos a favor, además de la victoria que tuvo en las elecciones y la victoria que tuvo en el Congreso la semana esta que terminó. Lo que hay es delante un nivel de desorientación, de confusión y de fragmentación dentro del peronismo que se vio y que se está viendo en las 2 trincheras que tuvo el peronismo en los últimos años, que es la provincia de Buenos Aires por un lado y el Senado por el otro. Allí en estos 2 espacios de poder, Cristina Kirchner y el peronismo en general siempre tuvo un lugar de fortaleza y de unidad para enfrentar a los gobiernos que no eran de su signo político. En la provincia de Buenos Aires está todo roto, ya está descartado que Máximo Kirchner vaya a seguir siendo el presidente del PJ bonaerense, no cuenta con el apoyo de los intendentes, está enfrentado a Axel Kicillof, que Axel Kicillof, con Cristina presa y con Cristina internada, empezó su campaña presidencial en vistas al 2027 esta misma semana en un acto con el Movimiento Derecho al Futuro, que es su agrupación política. Y en el Senado lo que vimos y lo que contábamos al principio, un bloque de 28 senadores, la mínima representación del peronismo desde que llegó la democracia en el 83, la mínima representación del peronismo desde el 83, con 28 bancas, de las 28 perdieron 3. Solamente en el Senado quedó ahora el kirchnerismo duro o el peronismo duro que confronta con el gobierno, con 25 senadores que están alineados o que responden a San José 1111, que responden al peronismo más duro. Es un número todavía no despreciable, porque con 25 senadores tienen el tercio para bloquear, por ejemplo, la nominación de los jueces de la Corte. Pero el peronismo, que es la principal fuerza opositora al gobierno, está en un estado de fragmentación. Y de una interna por momentos salvaje, como vimos la semana esta que pasó, con protestas de dirigentes como Grabois o de dirigentes en Quilmes. Ahí muestra la interna con la Cámpora. En Quilmes, con Mayra Mendoza. Una pelea a cielo abierto. Y en Lanús, ¿no? También. Es un resumen concreto de lo que te decía recién de una de las trincheras del peronismo que está en estado de confusión y de interna abierta, que es la provincia de Buenos Aires, le prendieron fuego un árbol de Navidad en la puerta de la intendencia de Julián Álvarez, de la intendencia de la Cámpora, que está gobernada por la Cámpora, y antes hubo una batahola tremenda con represión y con quema de neumáticos en la puerta de la intendencia de Quilmes, otro distrito gobernado por la Cámpora. Ese es el estado de situación del peronismo en la provincia de Buenos Aires y en el Senado. En ese escenario, ¿ves un Kicillof que pueda, más allá de que lo acompañe algunos intendentes, pueda finalmente despegarse del kirchnerismo, de la Cámpora, de Cristina Fernández en estas condiciones y pueda encabezar una oposición en serio? Porque muchos dicen, che, pero mirá que las encuestas da mal porque su propio gobierno en territorio bonaerense no es bueno, digamos, no tiene mucho para mostrar. Hoy por hoy es el único dirigente nacional que tiene un proyecto que lo verbaliza y que plantea una confrontación con el gobierno en toda regla,
en todo sentido, es una confrontación ideológica, es una confrontación de modelos y es la contraparte de la batalla cultural que plantea Javier Milei. Axel Kicillof está lanzado como candidato presidencial y es el único que verbaliza que quiere ser candidato a presidente en el 2027. En el resto del peronismo no hay ninguno que sobresalga, levante la mano y diga yo soy candidato a presidente. El peronismo, hoy por hoy, el único candidato que tiene lanzado es Axel Kicillof. Claro. Si va a poder tratar de sumar apoyos de y disolver votos, esa sí. interna y de encolumnar al peronismo, la verdad que va a depender de lo que haga él, que de está lo que muy haga el difícil. escenario y de lo que pase con el gobierno, porque el gobierno por ahora está bien encaminado y está teniendo éxitos, pero la Argentina a veces es Ahora, un poco traicionera y puede complicarse las cosas de un día para el otro, ¿no? ¿Dónde encontrás vos, Facundo, el origen, ¿no?, de esta última? Porque ha tenido muchas internas el peronismo, ¿no? Pero esta última interna, la verdad que es particular porque hasta ahora veníamos viendo una fragmentación en el peronismo después de perder las elecciones que tal vez se traducía en esto, ¿no? En peleas que a veces eran a cielo abierto, otras veces no, pero ahora ya tiene un correlato muy concreto que es perdiendo, por ejemplo, Cristina, algunos votos en el Senado, ¿no? Y Claro, eso tiene claro. un efecto muy práctico y muy concreto a nivel político. ¿Dónde encontrás vos esa la explicación, digamos, ¿no?, de esto que ya pasa de una discusión verbal a algo muy concreto en lo político? Mira, me junté la semana pasada con un dirigente importantísimo de Unión por la Patria y me lo resumía claro a esta pregunta que me haces, Agustina. En el peronismo hay dos cosas que no se permiten: morirse y perder. Está bien. Y lo que está pasando con el peronismo es que acumula muchas derrotas. Claro. Claro. Y hoy por hoy no figura ningún dirigente político que no tenga esa marca, digamos, que no Claro. tenga la marca de la derrota. Entonces, eso es lo que está generando, ese es el principal motivo que está generando tanta debilidad y tanta discusión interna, la acumulación de derrotas. Claro. Claro. Y yo te agregaría, ¿cuál es el modelo que ofrecen? Porque la Argentina padeció durante casi 2 décadas un supuesto modelo estatista que lo único que hizo, como dijo Bullrich, la verdad que yo la escuché con atención, estamos al aire, engrosarse internamente, pero no dar ninguna respuesta. Cuando hay emergencia, como el balazo a la nena que ojalá se recupere pronto, o la inundación en San Martín, o en los distritos del conurbano, el Estado no aparece. No, evidentemente le está costando muchísimo rearmarse después del golpe de efecto, ¿no?, que generó Además, claro. la derrota del 2023 y pareciera que no logra salir de ese loop, ¿no?, de discusión, de pelea. Obviamente el efecto Milei generó algo muy Sí. fuerte a nivel sociedad, tanto para quien votó a Milei como para quien no lo votó. Sí. Y al peronismo pareciera que le cuesta mucho todavía salir Pero de Agus, eso, además, ¿no? ¿cuál es la narrativa? Anti-Milei, que fue la propuesta en las elecciones, es decir, no tienen una narrativa propia, que vuelva al Sí, Estado sí, de presente. generar una propuesta nueva, Exacto, obviamente. es como que no tiene, viste, o sea, que sean, ¿cómo era el discurso de la campaña? No sé, Milei o no sé, Frenar a Milei. frenar a Milei. Y no le funcionó, entonces... ¿Qué es lo que entonces- tiene que hacer cualquier, no solo el peronismo, cualquier partido cuando Claro. pierde es, bueno, generar una propuesta nueva, Ahí algo está, que te... una narrativa, por lo menos. Es como decís vos, el problema que tiene el peronismo es que está enfrentando un discurso nuevo, un modelo político, un modelo económico, un modelo social nuevo, y la respuesta que está teniendo a ese modelo nuevo es con recetas viejas, Claro. con recetas que no son superadoras y que no responden a los desafíos del presente con innovación. Claro. Lo que está ofreciendo es básicamente fotos en sepia, Sí, sí. con respuestas del estilo, por ejemplo, con el tema de la reforma laboral y de la modernización laboral. La respuesta que dio el peronismo fue extender la licencia por paternidad, por ejemplo. O el endeudamiento que tuvo que lograr Kicillof a fuerza de remar, que es para... Y para encontrar una respuesta... O armar un Inca en la provincia de Buenos Aires, tantas cosas que cuenta Agustina cuando recorre los municipios, Exactamente. o cuenta Gasulla con todo desde la CONESA un montón de No, yo informes, el otro día o hablaba Silvina con- Martínez que cuenta y revisa los presupuestos, ¿viste? Vos decís, che, ¿en esto van a gastar? El otro día hablaba con una dirigente del peronismo en la provincia de Buenos Aires y me decía, la verdad que a mí me preocupa mucho cómo vamos a llegar al 2027 porque nos está costando mucho
no solamente, ya entendimos que perdimos, pero lo que nos está costando es entender que para volver a ganar tenemos que proponer cosas distintas. Y no sé cómo vamos a hacer para llegar a eso y estoy muy preocupada, me decía esta dirigente del peronismo bonaerense. El gobierno tiene todos los éxitos que estuvimos comentando recién de este último semestre, pero no hay que olvidar que el 7 de septiembre el peronismo le dio un sacudón al gobierno con una victoria por más de 13 puntos. Ahí hay un electorado y hay un público que está latente y que no desapareció ese voto. Igual algunos sospechan de la boleta única de papel contra aquella boleta y los microfraudes. Sí, igual creo que esa diferencia no explican esos 14 puntos, claramente. Pero después se dio vuelta eso. No explica los 14 puntos. Tampoco hubo ninguna denuncia en la justicia electoral de nadie, de la Libertad Avanza, ni nadie. Hay un público en la provincia de Buenos Aires, eso está clarísimo. Hay un público en la provincia de Buenos Aires, hay un público también en el interior del país que es posible que vote al peronismo si encuentra que el gobierno o la opción puede ser refractario a la derecha, por decirlo, digamos, en una palabra, ¿no? El tema es que el gobierno está mostrando resultados, entonces está mostrando resultados, está dando muestra de que puede resolver algunos problemas, como puede ser el tema de la inflación, que fue un flagelo que atormentó a la Argentina durante más de una década. Entonces, lo que hay es un voto que si las cosas no van bien o no responden a sus intereses, es posible que vote al peronismo. Fíjate, pongámonos de ese lado y señalé, pensemos qué piensa el peronismo y dice la insensibilidad de este gobierno, suponete, ¿no? Suponete que eso sea un lema y que empiecen, el gobierno es insensible, no sé, las pymes, no sé. Ahora, ¿qué ofrecen para cambiar ese modelo? Esto es lo que no aparece posible. Porque decir, no, generemos puestos de laburo, ¿cómo? ¿Desde el Estado? Con los piqueteros marchando en las calles. Digamos, ¿dónde está la propuesta? Suponete, ¿no? Que prenda, no, la derecha, que es, no sé. Por eso me parece, sí, total. No hay como una respuesta orgánica de un modelo que la gente pueda entender, que vos digas, no, es por acá, vamos a abrir cuantas... ¿Y cómo lo van a hacer? El tema de la perspectiva histórica hubo también, porque durante el gobierno de Macri se plantearon novedades, se plantearon líneas de trabajo diferentes que contrastaban con la línea histórica del peronismo, y cuando Macri empezó a hacer agua y empezó a acumular derrotas y fracasos, la gente miró para atrás y fue a lo conocido, a lo viejo conocido, incluso después de los bolsos de López y demás. Entonces hay que tener una mirada histórica y hay que ser conscientes que el electorado puede eventualmente mirar hacia adelante cuando tiene una esperanza y cuando ve que hay resultados concretos a sus demandas. Si esos resultados desaparecen, y no hay que descartar, y es importante remarcar que empieza el tercer año, y los gobiernos en la Argentina, el tercer año tienen un síndrome que este gobierno va a tener que superar. Sí, la famosa maldición del tercer año. La maldición del tercer año está ahí a la vuelta de la esquina y exige a todos los gobiernos más atención, porque en el tercer año se decantan todos los... Parece una de Dark, ¿viste? Claro, pero sí. Por eso, el título, ¿viste? Por eso digo, tenemos hay un gobierno que está teniendo resultados, hay un gobierno que ganó las elecciones, hay un gobierno que pudo transmitir en el Congreso el resultado de esas elecciones, pero todo está en el pie del gobierno, digamos. La pelota la tiene el gobierno para seguir avanzando con reformas, de tratar de recuperar el consumo y la actividad económica que en los últimos meses vino relegada, y tratar, digamos, Puedo decir que no hay excusa, que el gobierno tiene todo ahora, incluso en el Congreso, que tenía minoría, ahora tiene todo. Y tratar de disipar el gran problema que está empezando a aparecer, que es el empleo y el consumo. Que son las dos demandas que todavía el gobierno no pudo encontrarle una vuelta. Totalmente, clarísimo. Facundo, te agradecemos muchísimo por haber venido. Por favor. Gracias, feliz año. Feliz año para todos. Gracias, Facundo. Por favor. Bueno, nos metemos en una de las investigaciones más resonantes de los últimos tiempos, es tapa de La Nación claramente, la encabezó Nico Pizzi con Hugo Alconada y Nacho Grimaldi.